Hola, bienvenidos. Continuando con el curso, hoy nos toca aprender productos notables. Estudiaremos las más importantes y cómo resolverlas. Empezamos con el primer producto notable, binomio suma al cuadrado. Resulta que un producto notable es como una fórmula, es una identidad. Yo tengo que aplicar la siguiente idea para resolver los ejercicios. A más b al cuadrado, esto es un binomio suma, es igual al primer término al cuadrado. Este le llamo primer término, este le voy a llamar segundo término, más el doble producto, más el segundo al cuadrado. Entonces, suponte que te pidan calcular lo siguiente. 2x más 3y elevado al cuadrado. Tú dices, bueno, esto lo voy a resolver aplicando esta fórmula, donde el primer término vendría a ser 2x y el segundo término vendría a ser 3y. O sea, a 2x, b es 3y. Y eso es lo que voy a hacer, aplicando la fórmula. A era 2x, entonces lo elevo al cuadrado, más el doble producto. Los pongo entre paréntesis. Y luego más el segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo resuelvo esto? Una vez que ya lo tienes así, dices, bueno, 2x al cuadrado. Fíjate que esta potencia 2 se va a distribuir. Quedaría así. Luego aquí, ¿cómo se multiplica? Se multiplica, ¿verdad? Primero los números. 2 por 2, 4, por 3, 12. Y luego van las letras. X por Y. Y al otro lado voy a hacer análogo. Esta potencia 2 se va a distribuir. Entonces voy a tener lo siguiente. Esto es lo que te pedían. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4, 2 por 2, 4, x cuadrado más 12xy más 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, esa es la solución de ese ejercicio. Es el binomio suma. Yo solo tengo que aplicar la fórmula y volverme un experto en los cálculos. También hay binomio diferencia al cuadrado. Ya no es a más b al cuadrado, sino a menos b al cuadrado. ¿Y qué es lo que cambia con la anterior fórmula? Era a más b y aquí era más. Ahora es a menos b al cuadrado y aquí es menos. Nos piden calcular lo siguiente. Entonces el primer término va a ser x y el segundo término va a ser lo que está aquí, un medio y. Hacemos el reemplazo. Primer término menos el doble producto, lo pongo entre paréntesis, y luego el segundo elevado al cuadrado. Y luego, pues, efectúo las operaciones. Aquí es x al cuadrado menos, fíjate aquí, este 2 se puede cancelar, sí, por supuesto. Y me va a quedar entonces x por y. Luego, más, fíjate, este se va a distribuir. Sería así. Un medio al cuadrado es un medio, vamos a escribirlo así, por un medio, ¿verdad? O sea, un cuarto. Un cuarto y al cuadrado. Esa vendría a ser la solución. Lo escribimos por acá. Bien, entonces ya sabemos cómo diferenciar el binomio diferencia y el binomio suma. Quizá los más importantes. Ahora vamos con el producto de binomios conjugados. Se resuelven aplicando la siguiente fórmula. Fíjate cómo los reconozco. A más b, a menos b. Tienen los mismos términos, ¿verdad? Son binomios, uno es suma y otro es binomio diferencia, con los mismos términos. Y la respuesta es a cuadrado menos b cuadrado. Es como si lo multiplicara así, ¿no? A cuadrado más por menos menos b cuadrado. Pero, suponte que me piden calcular algo así. Entonces tú dices que fácil es resolver esto, ¿verdad? Sería x al cuadrado menos, multiplico estos, 16. Claro, está cumpliendo la propiedad, ¿verdad? Binomio suma por binomio diferencia. Sin embargo, la mayoría de ejercicios no viene así, sino viene al revés. Lo que se conoce como factorización. O sea, me dan este y yo tengo que darle esta otra forma.
A ver, te pongo un ejercicio. Me piden factorizar. Entonces ya sabemos que factorizar es al revés. O sea, insisto, me dan este y yo tengo que convertirlo a este producto. Pero tú tienes que saber que esta expresión proviene de aquella. ¿Y cómo te das cuenta? Fácil, porque es una diferencia de dos términos que están elevados al cuadrado. Aunque de repente así a simple vista no lo parezca, tú tienes que darle la forma. Mira, me piden factorizar esto. Entonces tú dices, bueno, voy a darle la forma. Y este 4x cuadrado yo lo puedo poner como 2x elevado al cuadrado. Claro, porque recuerdas lo que yo te había dicho, que este 2 le afecta a ambos que están aquí. Cuando yo elevo el cuadrado a 2x me da 4x cuadrado. Y 25 yo lo puedo poner como 5. Por supuesto menos, en lugar de 25 lo pongo como 5 al cuadrado. Entonces ya tienes la fórmula así. ¿Por qué? Sería así, ¿no? Como si este fuese a al cuadrado y este fuese b al cuadrado. Ahí está. Sería así. Entonces, la respuesta, por supuesto que tendría que ser a menos b por a más b. O a más b por a menos b es lo mismo, ¿ok? Puedes poner primero esto, segundo este. Sería 2x menos 5 por 2x más 5. Listo. Esto es lo que te preguntaba. Esa es una pregunta clásica de examen de admisión. ¿Sí? La hemos visto pues muchas veces. Ahora vamos a resolver otro clásico, quizá más importante que el anterior. De repente este es el más importante de todos. El binomio con término común. Fíjate, estos son dos binomios. El término común es x. Pero aquí A y B son diferentes. Y mira lo que me salió. Me salió un trinomio. Aquí es x al cuadrado. Aquí es x por la suma de estos dos. Y el término independiente, que es el tercer término, es el producto. ¿Ok? Yo tengo que recordar siempre esto, porque ahí me van a preguntar factorizar. O sea, me dan el trinomio, yo tengo que ponerle como binomio. Atención que este es el ejercicio de repente más recurrente, el que más preguntan, el más importante de esta parte de álgebra. Ahí está. Me piden factorizar eso. X al cuadrado menos 5x más 6. Y como te das cuenta, este es un trinomio, o sea, es esto. ¿Qué proviene de aquí? Tú tienes que esto expresarlo así. Entonces tú dices, bueno, yo sé que este trinomio, como aquí tengo x cuadrado, ¿sí?, sin ningún número aquí al costado, esto puede provenir del producto de dos binomios con término común. Ya sé que el término común es x, pero no sé quién va a ir acá, ni quién va a ir acá. ¿Sí? Voy a descubrir quién es A y quién es B. ¿Cómo lo descubro? Fácil, aplicando la fórmula. O sea, fíjate, A más B es el que va al medio y A por B es el que va aquí. Entonces tú dices, dos números que multiplicados me den 6 y esos mismos números que sumados o restados de acuerdo a sus signos me den menos 5. A ver, dos números que multiplicados me den 6. Tú dices, ah, qué fácil, puede ser 3 y 2. Vamos a ponerlo por acá. Porque 3 por 2 me da 6. Y si sumas los números, me va a dar 5, pero aquí me tiene que dar menos 5. Si hubiese sido así, x al cuadrado más 5x más 6, estaría bien. 3 y 2, porque los mismos números sumados me da más 5. Pero esto es diferente. Aquí es menos 5. Entonces tendrían que ser los números menos 3 y menos 2. Cuando yo les multiplique menos 3 por menos 2 me da más 6, porque menos por menos me da más. Y cuando yo efectúe la operación de menos 3 con menos 2, me da menos 5. ¿Recuerdas tu capítulo de jerarquía de operaciones básicas? Pues bien, suma de números enteros con el mismo signo. Y estos números que hemos encontrado aquí son los que van a ir a este nivel. Menos 3 y menos 2. Listo, ya lo hemos factorizado. Pregunta clásica de examen de admisión. Si aquí hubiese sido más, insisto, estos hubiesen sido más 3 y más 2. Tienes que jugar con eso. Bien, veamos otro también de los importantes, binomio al cubo. Fíjate cómo se resuelve. Es un poco extenso, pero también es simple. Tengo dos términos, a más b, lo elevo al cubo.
La respuesta es el primer término más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Ok? Donde el primer término es A y el segundo término es B. Me piden resolver eso. ¿Cómo lo resuelves? Ah, tú dices que fácil. Vamos a aplicar la fórmula. Bueno, aquí me olvidé ponerle 3. Ahí está. El primero elevado al cubo. Fíjate que aquí me habían puesto menos. No te hagas problema si le ponen menos aquí o si le ponen menos aquí. ¿Sabes por qué te digo que no te hagas problema? Porque le vas a poner entre paréntesis nada más. ¿Ok? O sea, a cada término le vas a poner entre paréntesis. Por ejemplo, A es aquí menos 4x y yo lo pongo entre paréntesis. Luego, siguiendo las fórmulas, más el triple del primero, entre paréntesis por el segundo, que es 3y. El B hace el papel 3y. Todo entre paréntesis y no me hago problemas con los signos. Más 3 veces el primero, que es menos 4, y el segundo es 3y, lo elevo al cuadrado. Más el segundo elevado al cubo. Ahí está. Siempre entre paréntesis. ¿Ok? Bueno. Entonces, tú dices, ¿cuánto es menos 4 elevado al cubo? Bueno, primero este 3 les va a afectar a ambos. Y después hago el desarrollo, ¿ok? ¿Sí? X al cubo menos 4x menos 4 al cubo. Luego, fíjate aquí lo que hice. Primero voy a elevar al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Negativo exponente par te vuelve positivo. Y lo demás lo copio igual. Primero estamos resolviendo las potencias. Aquí tengo que resolver esta potencia. 3 al cuadrado 9, y al cuadrado, y al cuadrado. Y después se puede hacer la multiplicación. Aquí lo mismo, este 3 les va a afectar a los dos. Y bueno, en un siguiente paso ya damos la respuesta. ¿Cuánto es menos 4 al cubo? Fíjate, como que es negativo, y negativo con exponente impar, sale negativo. 4 por 4 por 4, eso es 4 al cubo, 64. Menos 64, x al cubo. Luego aquí multiplico primero los números. 3 por 16, 48. 48 por 3, 144. Y luego pongo las letras. X cuadrado y Y. Aquí multiplico los signos primero. Acá, como era todo positivo, no hay ningún problema. Pero acá como tengo más y menos, bueno, más por menos es menos. Eso lo aprendimos de la primera clase de jerarquía de operaciones básicas. Yo te dije, 3 por 4, 12. Por 9, 108. Y luego pongo las letras. X, Y al cuadrado. Y bueno, aquí ya sabes tú que 3 al cubo es 27, 3 por 3 por 3, 27, y luego Y al cubo. Esta es la respuesta. Típico problema de examen. Entonces, ya sabemos. Productos notables. Hemos repasado los más importantes. Binomio al cubo. Lo pone siempre entre paréntesis. Por si acaso me ponen aquí una cantidad que es negativa. ¿Ok? Suponte acá me hubiesen puesto menos 3i, entonces acá le pongo el signo negativo y aplico la misma fórmula, no hay ningún problema. Tenemos este, que es el más importante de repente, pero me piden factorizar, o sea, me lo piden al revés, me dan aquel y yo tengo que llegar a los binomios. Y los binomios conjugados y por supuesto el binomio suma y el binomio diferencia. Continuando con el curso, aprenderemos cómo resolver ecuaciones de primer y de segundo grado de manera práctica y efectiva. Estudiaremos en primer lugar las ecuaciones de primer grado. Muy bien, resolver la siguiente ecuación. Y vamos a repasar todas las propiedades. En principio, esto es una ecuación barata, es una igualdad que va a cumplir para un valor de x. A esto le llaman el primer miembro y esto le llaman el segundo miembro. Primero, segundo miembro, ¿ok? Y aquí está el igual. La idea consiste en despejar x. Para despejar x solamente existe una fórmula. Si yo paso algo de un miembro a otro,
va a pasar haciendo lo contrario. Si tú sumas, al otro lado va a pasar a restar. Si tú multiplicas, al otro lado va a pasar dividiendo. ¿Ok? Eso es la transposición de términos. A ver, nosotros queremos calcular x. Por lo tanto, este 2 me está estorbando y lo voy a pasar al otro lado. Fíjate lo que vamos a hacer. Ahí está. Estaba aquí con signo positivo, por eso no se pone. Y va a pasar restando. Bueno, el siguiente paso consiste en... Una vez que yo efectúe la operación 4 menos 2, 2, lo tengo así. Fíjate este x menos 5 que está aquí dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar allá. ¿Sí? Porque no me conviene trabajar con fracción. X está dentro de la fracción, entonces lo voy a pasar para allá y me va a quedar 6 es igual a 2 por x menos 5. Insisto, esto estaba dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Bueno, una vez que lo tengo así, fíjate que yo puedo aplicar la siguiente propiedad. O sea, puedo decir que 6 es igual a, este 2 multiplica aquí y sería 2 por x, y este 2 multiplica por allá. Es la propiedad distributiva, 2 por 5. ¿Sí? Menos 2 por 5. Por tanto, me va a quedar algo como esto. 6 es igual a 2x menos 10, ¿verdad? 2x menos 2 por 5 me sale menos 10. Bueno, después, recuerda que tú quieres calcular x. Entonces este menos 10 lo voy a pasar del segundo miembro al primer miembro. Voy a pasar sumando. Continuando con la operación, tú dices, bueno, aquí sería 16, es igual a 2x, 6 más 10 es 16. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿ok? Y esto es igual a x. 16 entre 2 es 8. Muy bien, y es así como se resuelve una ecuación de primer grado. Le llaman primer grado porque el exponente aquí es 1, entonces voy a tener una sola respuesta. Solución. ¿Sí? Tener mucho cuidado con eso. Recuerda, cuando estoy multiplicando y va a pasar a dividir, pasa con su mismo signo. Si aquí hubiese estado menos, va a pasar con signo menos. Como aquí estaba más, va a pasar con su signo. En los otros casos era que de signo positivo pasaba a restar al otro lado, diferente. Acá estoy multiplicando y dividiendo. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, porque no solamente tenemos ejemplos o preguntas de este tipo, de cálculo directo, sino de enunciado. Eso es lo que se conoce como una aplicación. Me dice, por ejemplo, Luisito en sus 3 primeros parciales ha obtenido las siguientes calificaciones. Si el curso se aprueba con 75, ¿cuánto debe sacar en el siguiente parcial para aprobar? Bueno, tú dices, el curso se aprueba con 75 y ¿cuánto va a sacar en el siguiente parcial para aprobar? Si tus 3 primeros parciales has sacado esto. Tú tienes que sacar un promedio de notas, ¿verdad? El planteamiento es el siguiente. Estas son las 3 primeras notas. Te preguntan cuánto debes sacar en el siguiente parcial, o sea, son 4 exámenes. No sé, y le voy a poner X. Pero el promedio, o sea, se aprueba con 75. Eso quiere decir que si esto lo divido entre 4 me va a dar 75. Me tiene que dar 75 para aprobar. Este es el planteamiento del problema. Insisto, Luisito ha dado en sus 3 primeros parciales, ha tenido estas 3 calificaciones. ¿Cuánto tiene que sacar en el siguiente para aprobar con 75? Por supuesto que vas a promediar. Promediar quiere decir esto. Número de sumas, el número de cantidades y lo divides precisamente entre el total, ¿verdad? Aquí tenía 4 cantidades, lo divido entre 4. Y bueno, una vez que tú has hecho el planteamiento ya es fácil resolver. ¿Por qué? Este 4 va a pasar a multiplicar. Acá estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y me va a quedar así. 66 más 80 más 84 más x es igual a 75 por 4. Cuando tú sumas estos 3, te va a salir 230 más x y 75 por 4, 300. Luego, ese 230 lo paso a restar. Y
Finalmente, te va a quedar 70. Solución de este ejemplo. Tendré que sacar 70. Típico problema, ¿sí?, de planteo de ecuaciones. Pues bien, no solamente existen ecuaciones de primer grado, también existen ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado las reconozco porque, fíjate, x está elevado al cuadrado. Y se presentan así, básicamente, como trinomios. Me piden resolver la siguiente ecuación. ¿Recuerdas la clase anterior? En la clase anterior yo te había dejado que factorices esto. Pero no te decía que lo iguales a cero, porque no era una ecuación. Sin embargo, yo tengo que factorizarlo primero. Como ya sabemos factorizar, esta parte la vamos a hacer rápida. Ahí está. Yo sé que esta expresión se va a convertir en esto, en el producto de dos binomios con término común. ¿Cómo descubro quiénes son? Fácil. Porque tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 y esos mismos números me den menos 5. Tú dices, 3 por 2, menos 3 por menos 2. ¿Por qué? Porque menos 3 con menos 2 me da menos 5. Y menos 3 por menos 2 me da más 6. Menos por menos me da más. Entonces aquí sería menos 3 y aquí sería menos 2. Hasta ahí era la clase anterior. Terminaba la clase anterior porque me pedían factorizar. Pero aquí no me piden factorizar, sino me piden resolver la ecuación. La factorización es el primer paso. El segundo paso consiste en lo siguiente. O sea, en vez de escribir como es igual que aquello, escribo la expresión factorizada y lo igualo a 0. De ahí me quedan dos ecuaciones. La primera, cada uno igual a 0. Entonces, fíjate que le puse x sub 1. Es la primera respuesta. Y ahora le vamos a poner aquí x sub 2. Es la segunda respuesta. Igual a 0. Esto es muy fácil de resolver, ¿verdad? Porque solamente lo paso al siguiente con signo cambiado. Bueno, acá pusimos menos 2 y tendría que ser más 2. Así es que vamos a cambiar. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo las dos respuestas. Más 3 y más 2. ¿Ok? Fácil. Cuando está factorizado, por supuesto, como te das cuenta. Muy bien. ¿Por qué salen dos respuestas? Antes de pasar al siguiente ejemplo, porque aquí tengo x elevado al cuadrado. Por eso es una ecuación de segundo grado o cuadrática. Y yo tengo que encontrar las dos soluciones. Una manera de hacerlo es cuando tengo expresiones como estas, trinomios, y aquí hay un 1, se puede resolver así. Pero ¿qué tal si tengo algo como esto? Me piden calcular las raíces de esta ecuación. O sea, lo mismo que la anterior. Calcular las raíces quiere decir que digas cuánto vale x sub 1 y x sub 2. Las dos soluciones. Raíces quiere decir soluciones. Tú dices, bueno, ¿lo puedo factorizar? Sí, también lo puedes factorizar, pero ya no se puede factorizar por esta técnica. Si no se factoriza con otra técnica. Pero es mejor aplicar para estos casos la fórmula general. Siempre me salva la fórmula general. La fórmula general es esta. A ver. Ahí está. Donde tu objetivo es tener el valor de A, el valor de B y el valor de C. Reemplazarlo aquí y listo. Insisto, la fórmula general la uso cuando tengo trinomios como esto, donde por ejemplo el costado del x cuadrado tengo un número que es diferente de 1, ¿verdad? Que ya tengo 2, entonces ya no puedo factorizar como en el caso anterior. Bueno, entonces tú dices, bueno, esto se puede factorizar fácil porque este es el esquema de una ecuación de segundo grado, por lo tanto A vendría a ser 2, B vendría a ser 5 y C vendría a ser 3, ¿verdad? A es 2, fíjate, B vendría a ser 5 y C vendría a ser 3. Y eso voy a reemplazar aquí. Aquí está, B es 5 menos, por la fórmula, 5 al cuadrado menos 4A es 2 y C es 3. A es 2. Y bueno, resuelvo esto que está aquí. Es un poco operativo, pero vamos que se puede hacer. 5 al cuadrado es 25 y fíjate, 4 por 2 8 por 3 24, 2 por 2 es 4. Ahora tengo 25 menos 24 es 1. Menos 5 más menos raíz de 1 entre 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Por supuesto que es 1.
Fíjate lo que me quedó. Una vez que yo llego a este punto, como tengo más menos, eso quiere decir que me va a ofrecer dos soluciones. Ahí está. La primera solución y la segunda solución. La primera solución va a ser con más y la segunda solución con menos. Menos 5 más 1 y aquí menos 5 menos 1. Es preferible cuando uno llegue a este punto recién separar las raíces. Y bueno, menos 5 más 1 es menos 4 entre 4, menos 1. Primera respuesta. La otra respuesta sería menos 5 con menos 1, menos 6. Menos 6 entre 4, menos 1.5. Listo. Esas dos son las soluciones de esta ecuación de segundo grado, resuelto con fórmula general. ¿Esta fórmula general hubiese podido aplicar para resolver este ejercicio? Por supuesto que sí, inténtalo. Y te tiene que salir lo mismo. La fórmula general sirve para cualquier ecuación de segundo grado. Ya no tengo necesidad de factorizar. Por eso muchos estudiantes utilizan la fórmula general de frente y ahí se olvidan de algún tipo de factorización. Pero, como en el mismo caso de las ecuaciones de primer grado, aquí tenemos una aplicación de ecuaciones de segundo grado. Fíjate el enunciado. Me hizo un jardín de forma rectangular de 26 metros de largo por 30 metros de ancho. Está rodeado por un camino de arena uniforme. Si el área de dicho camino es de 240 metros cuadrados, calcular la anchura del camino. Entonces tú dices, a ver, ahí tenemos la situación. ¿Sí? El jardín de forma rectangular es este que está aquí, cuyas dimensiones son 30 y 26 metros. ¿Sí? 30 de ancho y 26 metros de largo. Hay un camino uniforme, me dicen, está rodeado. Esto es lo que está rodeado. El camino uniforme significa esto. Yo le estoy poniendo X metros de longitud. Eso quiere decir que de aquí hasta aquí hay X metros, de aquí hasta aquí hay X metros, de aquí hasta aquí hay X metros y de aquí hasta aquí hay X metros. Ahora vamos a pintar otro color. Vamos a ponerle rojito. Ahí está. ¿Sí? Este es el jardín, de verdecito. Qué bonito me quedó. Ahí está. El jardín y este es el camino de arena. Lo que está de rojo. El área de lo que está de rojo es de 240 metros cuadrados. Calcular la anchura del camino. ¿Cómo planteas entonces la solución? Ah, tú dices que fácil. Está esto. ¿Por qué? Fíjate que esta anchura, o sea, lo que está de arena, me ha formado otro rectángulo, debido a las condiciones del problema, ¿verdad? Porque si de aquí hasta aquí hay X, de aquí hasta aquí hay X, de aquí a aquí, de aquí a aquí hay X, entonces este tendría que ser 30 más 2X, porque si aquí es 30, le agrego este X y este X, 2X, y este 26 más 2X, por la misma razón. O sea, de aquí hasta aquí hay 26, y esto es X, y esto es X, 26 más 2X. Por lo tanto, me dicen que, a ver, el área de lo que está de rojo es 240 metros cuadrados. Y esa área de lo que está de rojo vendría a ser la diferencia precisamente de este menos el de verde. Eso es 240. Esa es la idea de este problema, ¿ok? O sea, todo el rectángulo le quito el de verde y me va a quedar el camino de arena, que es 240 metros cuadrados. Entonces, ese va a ser mi camino a seguir para plantear la ecuación. ¿Cómo se calcula el área? Fácil. Si esto es 30 más 2x, si este es 26 más 2x, el área vendría a ser el producto del largo por el ancho. O sea, lo que escribimos aquí. Y a esto le quito el área del de verde, o sea, 30 por 26. Y todo eso me tiene que dar 240. Ahí está. Y ya tenemos planteado el ejercicio. Insisto, esto representa el área del rectángulo grande menos el rectángulo chico que era el jardín original, y el área se calcula así, ¿verdad? La diferencia de ellos me da lo que está el camino de arena, o sea, 240. Bueno, a resolver. Felizmente, tú ya hiciste el primer capítulo, ¿sí? O sea, cómo se multiplican dos polinomios. Primero 26 por 30, ahí me estoy adelantando.
después 26 por 2x, después 2x por 30 y después 2x por 2x. Luego, bueno, continúa la operación. Fíjate que aquí tengo 26 por 30 positivo y aquí tengo 26 por 30 negativo. Entonces van a cancelar esos. Y me va a quedar 52x, 26 por 2, 52x, acá 30 por 2, 60x, más 4x cuadrado es igual a 240. Muy bien, todo lo paso para este lado, ya que me conviene que el x cuadrada esté positiva. Entonces tú dices 4x cuadrado más, estos se pueden sumar, ¿verdad? 60 más 52 es 112, más, menos, perdón, porque este pasa con signo negativo. Y bueno, eso es igual a 0. Fíjate, tú dices, bueno, voy a aplicar la fórmula general. Sin embargo, aquí se puede recurrir a un pequeño truco. Yo puedo simplificar esta expresión, por ejemplo, a todos yo les puedo sacar la cuarta parte, si todos tienen cuarta parte. Eso se puede hacer mientras todos tengan el mismo factor, en este caso 4. Y fíjate cómo he reducido la expresión. ¿Cuánto es 112 entre 4? 112 entre 4 es 28 y 240 entre 4 es 60. Fíjate, de esto a todos les dividí por 4, se puede hacer eso y me quedo x al cuadrado más 28x menos 60. Muy bien, ¿cómo se resuelve eso? Puedes hacerlo por la fórmula general, pero también podrías hacerlo factorizando, ya que tienes un trinomio clásico. Dos números que multiplicados me dan 60 y que, bueno, entre ellos me salga 28. ¿Cuál podrá ser? ¿Ya pensaste? 30 por menos 2, ¿verdad? Claro, porque 30 por menos 2 es menos 60 y 30 menos 2 es 28. Entonces aquí va a ir 30 y aquí va a ir menos 2. Por lo tanto, cada uno de ellos voy a igualar a 0. Y de ahí va a ser la respuesta. La primera respuesta es x sub 1 más 30, o sea, esto lo igualo a 0 y me sale menos 30. El otro, esto lo igualo a 0 y me va a salir 2. Se anula este porque estamos hablando de una longitud, ¿ok? Entonces no puede ser negativo. Cuando trabajo con aplicaciones de la vida real, por supuesto que tengo que tener mucho cuidado con las respuestas negativas. Si me pedían solamente las raíces, es válido números negativos, pero en este caso no puede ser porque estamos hablando de una longitud. En todo caso, esta es la respuesta. Sé que tampoco puede haber dos soluciones. Anchura del camino 2 metros, no puede ser menos 30. Solución de este interesante ejemplo. Problema de examen de nuevo. Bueno, está intenso el problema, pero así son. ¿Ok? No me dan la ecuación, yo tengo que plantearla, de acuerdo al enunciado del problema. Y aquí está la forma de cómo resolver ejercicios, aplicando fórmula general o simplemente por factorización, que es mucho más práctico, ¿verdad? Y aquí me salen dos soluciones.